Invitarles a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y cuando lo hayan encontrado, le voy a rogar que por favor mantenga su Biblia abierta y puedan ponerse en pie un momento y podamos disponer también nuestros corazones para meditar en su palabra. Así que Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y vamos a dar lectura a esta palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. El escritor de esta carta es el que nosotros conocemos y hemos escuchado en muchas oportunidades, el apóstol Pedro, que fue uno de los 3 apóstoles de los 12 que el Señor eligió, que escribieron unas cartas. Y vemos que el propósito de Pedro es de animar. Esta carta que el apóstol ha escrito está dirigida a los cristianos dispersos en Asia Menor, lo que estaba bajo el Imperio Romano. El propósito era animarlos porque ellos estaban enfrentando una persecución diferente a la que quizás habían experimentado en otras partes. Quizás no era una persecución abierta hacia los cristianos como la que experimentó el mismo Pedro, el mismo apóstol Pablo o Juan, que fueron encarcelados, sino que eran persecuciones que les hacían difícil poder vivir su fe. Por decir de alguna manera, los cristianos que eran siervos o esclavos de hombres de romanos que no eran cristianos, eran obligados a tener que adorar a los dioses del dueño de casa, o se les obligaba a, en cierta manera, no cumplir con lo que ellos consideraban importante como parte de la vida cristiana. Entonces, aparte de la persecución que ya se había experimentado, en donde tenían que huir y esconderse para no ser encarcelados,
Ahora, estando lejos quizás del centro, ellos tenían que muchas veces sufrir el desprecio de su fe hoy y ser obligados a hacer cosas que ellos consideraban que no eran correctas, pero por el solo hecho de que no podían contradecir porque eran siervos, tenían que hacerlo, entonces se veían en esta disyuntiva. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes esta carta desde una mirada especial. Y para eso quiero leer un pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 49. Y voy a leer específicamente los versículos 22 al 26. Génesis capítulo 49, versículos 22 al 26. Quiero leer solamente para mostrar algo importante que quiero compartir con ustedes. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tus padres, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos te derriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. La bendición de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ese pasaje está en el contexto de ya se acerca la muerte de Jacob, quien fue el padre de los que conformaron las 12 tribus de Israel. Y antes de morir, él llama a todos sus hijos y a cada uno le entrega una bendición especial. Y lo que hemos leído tiene que ver con José. Y si usted recuerda la historia bíblica, recordará que José no fue un hombre que tuvo una vida plena de disfrutar, de pasarlo bien, sino que fue un hombre que tuvo que enfrentar muchas pruebas, muchas dificultades. Entonces Jacob dice en su bendición hacia su hijo, lo asaetearon, o sea, le lanzaron flechas, lo atacaron, trataron de destruirlo, trataron de vencerlo, pero él se mantuvo firme. Y ese simbolismo que él usa de lo asaetearon o le arrojaron flecha, nos lleva a pensar en una ilustración que el mismo apóstol Pablo presenta también. Y si usted ha tenido la posibilidad de leer la carta a los Efesios en el capítulo 6, Pablo dice, versículo 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las legiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A dónde quiero llegar? Así como Jacob reconoce que José fue atacado, lo asaetearon y trataron de destruirlo, el apóstol Pablo a la iglesia le dice, nosotros tenemos una lucha en donde constantemente vamos a ser atacados. Constantemente van a tratar de vencernos, tratar de apartarnos, tratar de destruirnos. Entonces, cuando Pedro escribe esta carta y le escribe a los hermanos estaban experimentando este ataque, estas saetas que venían contra ellos.
estos ataques que trataban de apartarlos de la fe, no solamente de una manera física, sino muchas veces de una manera emocional. Entonces ellos enfrentaban una lucha que quizás muchos de nosotros hoy en día no enfrentamos. Quizás muchas veces no nos vemos enfrentados a persecuciones, a ser encarcelados o que se nos obliguen a hacer cosas que no queremos. Pero surge a veces la interrogante o la afirmación de cuán difícil es ser cristiano en un mundo donde Dios no es una opción. Cuán difícil es servir al Señor en un mundo donde todo va en dirección contraria, donde todo nos aleja de Dios, donde todo cuestiona a Dios. Entonces, en medio de un mundo en donde muchas veces ser cristiano es algo ilógico o es algo que no tiene, que no es fácil, donde enfrentamos tentaciones, donde constantemente estamos enfrentando luchas para poder vivir conforme a la palabra del Señor, pero tener que resistir cosas que muchas veces nos vienen a tentar, que nos hacen, nos dan deseos de hacer y que muchas veces nos llevan a pensar por qué ser cristiano es tan complicado, tiene tanta dificultad. En medio de toda esta interrogante, surge lo que el apóstol Pedro transmite a través de este pasaje que acabamos de leer. Y el apóstol Pedro, a través de este pasaje, nos muestra un cierto camino que nos llevará a poder fortalecernos, no a solucionar, no que nuestras inquietudes, nuestras dudas se solucionen, simplemente a entender que todo esto es parte del propósito del Señor. Dice los primeros 4 versículos del pasaje que acabamos de leer, 1 Pedro capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y quiero detenerme un momento ahí. Los evangelistas nos transmiten una imagen del Señor Jesús. Juan nos presenta al Señor Jesús como Dios. Juan es el encargado de mostrarnos que el Señor Jesús era Dios. Mateo nos muestra al Señor Jesús como el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, pero también nos muestra la humanidad del Señor Jesús. Uno de los grandes misterios es entender que el Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y esa incomprensión o incapacidad de poder entender eso a veces nos lleva a no entender o malentender el sufrimiento del Señor Jesús. Ciertamente, como he compartido y he mencionado en otras oportunidades, muchas veces nuestro enfoque hacia el sufrimiento del Señor Jesús va hacia la cruz, hacia los clavos, hacia todo el sufrimiento físico que Él experimentó. Entendiendo que ese sufrimiento fue real en su cuerpo y Él lo sintió, no estuvo anestesiado. Ese sufrimiento físico de Él lo sintió. No es algo que por ser Dios Él no experimentó dolor, no experimentó ese sufrimiento físico. Sí lo experimentó. Pero el verdadero sufrimiento fue el sufrimiento espiritual, el de tener que cargar el pecado de la humanidad. Eso fue el mayor sufrimiento que Él experimentó, por lo cual Él hace esa oración en el Getsemaní de angustia, fue porque Él iba a tener que llevar el pecado. Pero Pedro dice, el Señor Jesús sufrió en la carne. O sea, su sufrimiento físico
es real, su sufrimiento como hombre fue real en la cruz, pero también fue real en su vida. Él también experimentó tentación. Vemos que el mismo Satanás lo tentó. Él humanamente sintió hambre y humanamente experimentó tentación. El escritor hebreo dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecar. Él tuvo esa lucha de tener que enfrentar las mismas tentaciones que nosotros. Por eso Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque sabe las luchas que nosotros tenemos, porque las experimentó. Ahora, Pedro está diciendo que, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Viendo el ejemplo del Señor, que Él venció la tentación, venció los ataques de Satanás, venció todas aquellas cosas que vinieron para tratar de vencerlo, tratar de destruirlo. Él se mantuvo firme, Él no cedió a la tentación, Él no se dejó vencer. El pensamiento que debe haber en nuestras mentes es ese, el de tratar de resistir, proponernos resistir. No lo vamos a lograr solos, pero primero tenemos que tener el deseo de resistir. ¿Por qué? Porque el que padece en la carne quiere decir que está venciendo el pecado. Cuando nosotros padecemos en la carne, no estamos hablando solamente de heridas, golpes o coronas de espinas, sino cuando experimentamos esa necesidad de hacer algo que sabemos que a Dios no le agrada y que para nosotros no hacerlo es como una lucha. Es cuando sentimos deseos de reaccionar de una manera que sabemos que a Dios no le agrada. Y para nosotros es una lucha retenernos, no ceder. Pero Pedro dice, nosotros sabemos, tenemos que saber y tenemos que entender que si enfrentamos una lucha, si estamos en esa lucha, si sentimos ese pesar, es porque estamos venciendo al pecado. Porque si obedeciéramos, agradaríamos a la carne y no enfrentaríamos lucha. Pero por el hecho de que estamos luchando, que hay un deseo de no ceder a esa tentación, de no hacer lo que a Dios no le agrada, estamos experimentando padecimiento. Y como dije anteriormente, no necesariamente físico. Pero si fuera tan fácil resistir al pecado, no pecaríamos tanto. Para no vivir el tiempo, versículo 2, que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no ocurráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán, versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Después de dejarnos en claro de que tenemos el ejemplo del Señor como quien resistió la tentación, dejarnos en claro que no es una opción, sino que es una necesidad, que nosotros también nos dispongamos a resistir las luchas, las tentaciones, los ataques del enemigo, que va a tratar de apartarnos de la verdad, que como le dije anteriormente, no es solamente que seamos
perseguidos, que seamos golpeados, que seamos encarcelados. Es esas cosas que nos quieren apartar de la verdad. Son esos ataques que muchas veces son casi silenciosos, falsas enseñanzas, idolatrías, pensamientos, filosofías, cosas que tratan de apartarnos de la verdad. Tratan de apartarnos de estar bajo la cobertura del Señor. Tratan de sacarnos nuestra mente de la palabra para centrarla en otras cosas, en otros libros, en otras enseñanzas. Somos constantemente atacados. Somos constantemente tentados. Constantemente estamos enfrentando luchas. Porque vivimos en un mundo que no cree en Dios y que no se está desarrollando conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que disponer nuestras vidas, dice Pedro, para no vivir conforme al mundo, sino ya dejar atrás todas aquellas cosas que hicimos conforme a la carne. Dejar atrás todas las cosas que hicimos conforme al mundo, que agradan al mundo. Y vivir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad del Señor, dice que los que están a nuestro alrededor van a decir que nosotros somos extraños, que somos raros, que somos fuera de lo normal, anormales. Y esos son apelativos, de cierta manera, suaves, comparados con otros que hemos recibido. Que somos intolerantes, somos retrógrados y muchas otras cosas más. Porque no aceptan que nosotros queramos vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero nosotros no podemos vivir conforme a la voluntad de ellos, a lo que ellos consideran correcto, porque lo que ellos consideran correcto no está conforme a la palabra del Señor. Entonces, a pesar de que ellos nos consideren retrógrados, nos consideren intolerantes, nos consideren aburridos, nos consideren tontos, nosotros no nos podemos apartar de la verdad. Por eso, como Pablo dice, debemos revestirnos cada día de la armadura del Señor. Porque tenemos una lucha constante, real, diaria. Muchas gracias. Satanás no ataca a momentos. Cuando de pronto alguien dice esto es algo espiritual, refiriéndose a algo, a un ataque de demonios o algo así, Satanás no está atacando hacia ratos. Es un ataque constante. Siempre es algo espiritual. Cada momento de nuestras vidas es una lucha espiritual. Cada decisión que usted tome es una lucha espiritual. Porque muchas veces sus decisiones determinan si actúa conforme a la voluntad del Señor o no. A veces nuestras reacciones son luchas espirituales. ¿Por qué? Porque está la lucha de reaccionar como Dios espera que reaccionemos o reaccionar humanamente. Aún nuestro carácter muchas veces se tiene que ver envuelto en una lucha espiritual, porque muchas veces reaccionamos humanamente, actuamos humanamente, pensamos, juzgamos humanamente. Siempre es una lucha espiritual. Y constantemente Satanás estará atacando nuestras vidas, cualquier cosa. Usted puede estar en su celular en un momento viendo cualquier cosa y le va a aparecer una imagen que lo va a tentar. Va a haber un comentario que lo va a tentar. Cualquier cosa.
que nos va a tratar de apartar de la palabra, de la verdad del Señor. Pero tenemos que tener claro que nosotros o servimos al Señor o no le servimos al Señor. Versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Cuando sabemos que la conversión no es una obra humana, que nosotros no convertimos a las personas, que no las convencimos, que no logramos que las personas crean en el Señor por lo que nosotros le digamos, por los argumentos que tengamos. Pedro dice que nosotros predicamos el Evangelio para que el ser humano conozca la verdad, la escuche. Porque será juzgado según sus obras. Y como va a ser juzgado según sus obras, como mínimo debe conocer la ley según la cual va a ser juzgado. Yo tengo que saber por qué soy juzgado y tener la opción de no cometer el delito, de conocer la norma que prohíbe tal o cual cosa para yo obedecerla y tener esa opción de no tener que sufrir el castigo. Entonces, el ser humano escucha la palabra del Señor, conoce la verdad, la escucha, entiende, pero que su corazón esté endurecido y que no lo pueda vivir, esa es otra cosa, pero en su mente conoce lo que la palabra del Señor dice. De tal manera que cuando usted comete alguna falta en el exterior, los primeros que le van a sacar en cara que usted falló va a ser el mundo, los que están afuera. Cuando un cristiano se equivoca, los primeros que van a cuestionar van a ser los que están afuera, porque saben lo que la Biblia dice. La diferencia con ellos es que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer la palabra. Entonces el Evangelio es predicado, ¿para qué? Para que nosotros seamos conscientes de que ya no podemos vivir según la carne, según el mundo, sino que tenemos que vivir según la voluntad del Señor, según la verdad de Dios. Solo Dios determina nuestra eternidad. Solo Dios determina en dónde el ser humano va a pasar su eternidad. Las luchas no desaparecen. Las tentaciones no desaparecen. Pero mire lo que dice los versículos siguientes. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y culmina el versículo 11 diciendo: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro dice, el fin se acerca, y los críticos dicen,
Pablo lo dijo, Pedro lo dijo, Juan lo dijo, y todavía estamos acá. El fin se acerca. El fin para Pablo llegó, el fin para Pedro llegó, el fin para Juan llegó. El fin para cada uno de los apóstoles del Señor llegó. El fin para muchos hombres y mujeres llegó. Porque quizás el Señor no ha venido, pero para muchos millones y millones de personas, el fin ya llegó. Porque el fin no es cuando el Señor venga, el fin es cuando el ser humano parte de esta tierra. Por lo tanto, como el fin es cercano, porque el día de mañana no nos pertenece, como sabemos que posiblemente ya la otra semana no estemos acá, porque tenemos la misma probabilidad de que tiene cualquier persona de morir el día de mañana. Como sabemos que el fin está cercano y que está a nuestro alrededor en cualquier momento, debemos ser sobrios y estar velando en oración. Debemos ser sobrios, velando en oración. Las tentaciones, los ataques del enemigo vienen, pero cumplen un propósito en su vida y en mi vida. Son parte del proceso a través del cual el Señor va perfeccionándonos, pero también nos llevan a poder mostrar al mundo como alguien que tiene al Señor en su corazón, como alguien que ha puesto su fe y su confianza en el Señor, enfrenta las tentaciones, las dificultades, las luchas, de una manera diferente que alguien que no lo conoce. Por eso Pedro dijo, no podemos vivir como los del mundo, aunque ellos no nos entiendan, tenemos que mostrar que nosotros somos diferentes. Nuestra vida debe ser diferente y para eso tenemos que aferrarnos cada día al Señor. Tenemos que estar velando en oración, en una comunión con el Señor, conociendo su palabra, conociendo su verdad. Y él culmina con unos versículos que nos llevan a acciones prácticas que se enfocan básicamente en cómo debemos actuar o cómo debe ser nuestra manera de desenvolvernos, relacionarnos con las demás. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor. Delante leíamos las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba de que hoy permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todo es el amor. Y el amor de Dios en favor de nosotros es la máxima expresión de amor que existe en la historia. Y si Dios nos amó de tal manera, ¿cómo nosotros no podemos amar a nuestro prójimo? A pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, a pesar de todas aquellas cosas que quizás no son buenas, no son gratas. Pero el mundo los rechaza. Pero el Señor dice que nosotros debemos amarnos. ¿Y por qué debemos amar? Porque el amor va a impedir que muchas veces actuemos de una manera equivocada. El amor muchas veces va a impedir que pequemos, que ofendamos, que critiquemos, que actuemos de una mala manera, que hagamos cosas que puedan no solo afectar a nuestro prójimo, sino que afectar mi comunión con el Señor. Porque cuando yo me enojo, cuando yo me molesto, cuando yo siento rabia, cuando yo pierdo la paz, la tranquilidad, eso
Me hace perder mi comunión con el Señor porque no tengo ganas de orar. Lo que menos pienso es en leer la Biblia. Por eso que el amor es tan importante. Porque me lleva a no perder esa comunión con el Señor. A no reaccionar de tal manera de ofender al Señor. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Que no sea un pesar, que no sea una carga, sino que sea una muestra de el amor, la hermandad. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entender que el Señor nos ha capacitado con un don, pero ese don no es para nuestro beneficio, es para edificar a la iglesia, es para usarlo en favor de los demás. El don que el Señor nos entrega no es para nosotros, por eso que no puedo envanecerme, no puedo lucrar, no puedo obtener ganancias de lo que el Señor me ha entregado. Yo no puedo lucrar, en cierta manera buscar un beneficio, un reconocimiento por lo que el Señor me ha entregado, sino que debo ponerlo a la disposición del servicio de la obra del Señor. Debo ser de bendición con lo que el Señor me ha entregado. Si alguno habla, dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es muy difícil a veces hablar conforme a la palabra. Muy difícil poder reaccionar a veces conforme a la palabra del Señor. A veces perdemos el control, a veces cedemos a la tentación. No podemos decir que somos hombres y mujeres que en todo momento pensamos en lo que la palabra del Señor dice para nuestras reacciones, para nuestra decisión. Pero el propósito es ese, el fin es ese, la meta es esa, que usted y yo podamos hablar conforme a la palabra del Señor, actuar conforme al poder de Dios. Que, entendiendo que todo lo que hagamos, todo lo que usted y yo hagamos, va a ser atribuido al Señor. Cuando usted dice, esto es para la gloria de Dios, no solo eso, sino que todo lo que usted y yo hagamos va a ser atribuido al Señor. Si fallamos, el que está fallando no es una persona, es un hijo, un seguidor de Cristo. Cuando nosotros cedemos, el que está siendo derrotado es un hijo del Señor. Entonces Pedro con esto nos dice, nosotros tenemos el privilegio de ser identificados con Cristo. Por ende, cualquier cosa que nosotros hagamos debe honrarle. Debe honrarle a Él. Todo lo que nosotros hagamos debe ser única y exclusivamente para la honra y la gloria de Dios. Tenemos el privilegio de que el Señor nos permita exaltar su nombre a través de nuestras vidas, a través de lo que nosotros vivamos cada día. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.
Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios. Y hemos sido llamados a vivir y a vencer como pueblo del Señor. Ser cristiano no es fácil. Porque tenemos que abstenernos de muchas cosas. Pero en la medida en que acudamos al Señor de corazón, en la medida en que dispongamos nuestras vidas para obedecer al Señor, Él nos ayudará para vencer toda tentación, todo ataque del enemigo y obtener la victoria. No para nuestra honra ni para nuestra gloria, sino para la honra y la gloria del Señor. Quiero invitarle a que inclinemos nuestro rostro un momento. Señor,